Uno está acostumbrado a que los políticos mientan. La mentira de los políticos suele operarse y suele crecer, así como en primavera, en esta época, en época de campaña. Uno está acostumbrado a que los políticos mientan en campaña. Pero la mentira de los políticos, cuando tiene que ver con la vida privada, encarna lo que el común de los mortales siempre sospecha, que es que el poder, el ejercicio del poder siempre es abuso del poder, sobre todo puertas adentro. Y entonces la gente común al final del día no termina entendiendo por qué carajo los jueces no pagan ganancias, por qué los diputados, los jueces, los ministros, cuando tienen que hacer algo que al común de los mortales nos toma horas, los tipos chapean y pasan de largo por los controles, por qué se saltean la fila, por qué existió el vacunatorio VIP. El vacunatorio VIP no fue sino otra cosa que un caso obsceno de abuso de poder. En la justicia no va a haber ninguna sentencia para los que se adelantaron en la cola, a lo sumo habrá un procesamiento para los que inocularon las vacunas a los amigos de los amigos de los amigos, pero fue un caso obsceno de abuso de poder. Y entre ese primer caso que llevó la imagen del presidente Alberto Fernández al piso, después vino este que fue todavía peor. Porque otra vez se vio y quedó plasmado en la famosa foto de Olivos que una cosa es lo que dicen en público, otra cosa es lo que hacen en privado, que es doble discurso, que es doble moral, que eso es lo que yo digo y no lo que yo hago. Y sobre todo cuando los abusos de poder tienen que ver con la vida privada, los entiende todo el mundo. Las encuestas que se hicieron la semana pasada para medir el impacto que puede tener en la intención de voto, en las PASO, sobre el voto al oficialismo, de apoyo al Frente de Todos, muestran que todo el mundo consultado conoce la foto de Olivos, conoce esto que están viendo ustedes aquí en la pantalla. Todo el mundo sabe de qué se trató y quien más, quien menos tendrá su opinión al respecto, la mayoría de ellos indignados, ya sean oficialistas u opositores. Todo el mundo lo sabe porque todo el mundo lo entiende. Por ahí es más difícil entender el disparate de Macri mandando 70.000 armas para colaborar con un golpe de Estado. Ellos que se decían que eran los republicanos. Es más difícil de entender. Claro, eran republicanos, pero eran republicanos de derecha y no les importaba. Ahí importaba más la ideología que las formas republicanas y apoyaron un golpe de Estado. O sea, los paladines de la República apoyaban un golpe de Estado en un país vecino. Es más difícil de entender. Esto lo entiende todo el mundo. Y todo el mundo se enteró del disparate de las fotos en Olivos y a todo el mundo le afectó porque todo el mundo en su vida cotidiana tenía que tener, aunque las gambeteara, algún tipo de restricción, mientras que el que dictaba esas restricciones, nada menos que el presidente, no las hacía ejercer y él mismo participaba de un festejo que, como el propio presidente dijo, nunca debió haber sido. Ahora bien, claro, esto generó que la vida privada de todos los políticos y toda la clase política ahora volviera a estar en la mira y vuelve a saltar lo que el común de los mortales sabe. Ejercer el poder, puertas adentro, casi siempre es abuso de poder. Lo que las normas dicen, bueno, los que ejercen funciones públicas se lo cabalgan y lo ignoran, y si no, vean esto. Porque en el comienzo de GPS, ahí en los fragmentos de video, estaba Elisa Carrió, como siempre, levantando el dedo sobre la moral y las buenas costumbres y las restricciones y la república y todas las pelotudeces que invoca, para después enterarnos que en el momento en el cual cada uno de nosotros estaba contando con los dedos a quién podía invitar o no a la fiesta de Navidad, a la cena de Nochebuena, y dónde le iba a hacer, si tenía que hacer al aire libre o no la podía hacer adentro, y qué iba a pasar y todo eso, bueno, Carrió el día siguiente convocaba a esto, a un cumpleaños de 70 personas. Pero lo interesante no es solo el cumpleaños de 70 personas, sino que además la coalición cívica sacó un comunicado con más mentiras sobre lo que habían hecho. Entonces dice, no, se podía, estaba en exaltación de la cruz y nos hicimos un hisopado previo, todo zaraza. Lo que había que hacer eran reuniones al aire libre de hasta 20 personas y con distanciamiento social. Bueno, vean esta. Che, esto no es al aire libre. La ventana no está abierta. Los barbijos no están y están todos juntitos. Van a decir que se juntaron para la foto. El comunicado de Coalición Cívica dijo que había sido al aire libre. No, al aire libre no fue. Claro, cuando uno repasa el pronóstico de ese día, ve que el 26 de diciembre hizo 30 grados. Tenían calor los muchachos, entonces se metieron al aire acondicionado y acá está la foto. Y entonces uno dice,
pero los que están son funcionarios. Acá está Rodríguez Larreta, sonriente, sin barbijo. Y bueno, otro muchacho del espacio de Cambiemos. Ninguno se dio cuenta que estaba mal, que el festejo estaba flojo de protocolos. Y no, porque está naturalizado en la clase política que lo que le exigen al hombre de la calle no lo aplican ellos. Y entonces tenemos a Alberto en la foto, ventana penitas abierta, ¿sí? Y tenemos los muchachos que van a festejarle el cumpleaños a Carrió, donde hubo mariachi, acá la tenía con sombrero mariachi a Carrió, donde hubo mariachis y hubo 70 personas, donde circularon algunas fotos al aire libre, pero también está esta, donde están todos juntitos. Y no es que están para la foto, porque los platos están juntitos uno al lado del otro, están en dulce montón, festejando el cumpleaños de doña Elisa Carrió. Entonces ahí es donde saltan las contradicciones y salta la bronca del común de la gente, que entiende que el ejercicio del poder, que es abuso de poder. Cuando uno le pregunta a cualquiera, che, ¿y vos qué pensás de los políticos? Y que hacen lo que hacen en privado, lo que se les da la gana, y que dicen que lo hacen, que no lo hacen, porque lo ocultan. Entonces, esto es lo que indigna, esto es lo que enfurece al común de la gente. ¿Y en qué punto, en qué momento histórico la gente se indigna por estas cosas? Yo recuerdo algo que contaba hace unos años Rodolfo Terraño. Rodolfo Terraño, dirigente radical, fue uno de los ministros de Alfonsín, después fue también jefe de gabinete con Fernando de la Rúa, fue senador por el radicalismo, y Terraño había sido, como periodista, había trabajado mucho en Venezuela y vio el proceso del colapso de la democracia en Venezuela. Y él decía siempre, la corrupción, hubo infinidad de escándalos de corrupción en Venezuela, pero cuando había petrodólares y caminaba la economía, a nadie le importaba un carajo la corrupción. Algo parecido pasó con el menemismo. Mientras el menemismo traía dólares y no había colapso, no importaba nada la corrupción del menemismo, y algunos de nosotros nos pasábamos contando el contrabando de armas, los negociados con las privatizaciones, y a todo el mundo le chupaba un huevo hasta que, después del efecto tequila, se dispara primero el desempleo y después se dispara la inseguridad en la Argentina, y entonces ahí la gente dice, bueno, acá se acabó. Se acabó, y entonces ahí empezaron a mirar con otros ojos los escándalos de corrupción. ¿Qué quiero decir? Los escándalos de corrupción que tienen que ver con estas cosas, con el choreo en lo público, con considerar que un presupuesto es un coto de casa para robar, o con los abusos de poder de la vida privada, que son los peores porque son los que entiende todo el mundo, saltan a la vista cuando hay crisis económica. ¿Y qué otra cosa hay hoy en la Argentina sino crisis económica? Con cifras de pobreza que equiparan casi a las del 2001, con un desempleo y un subempleo que equipara a los peores momentos de la Argentina. Es verdad, porque también hay que decirlo, que hay algunos niveles de la industria que están recuperando niveles prepandemia, y incluso algunas industrias que están recuperando nivel de actividad respecto de lo que pasó en el gobierno de Macri, pero eso no se siente en los salarios, no se siente en el común de la vida cotidiana, y lo que se siente es esto: el doble discurso, la doble vara, el haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, y esto es lo que genera la bronca. Y lo peor es que esto recorre la clase política, y acá tienen dos grandes ejemplos. Alberto, por un lado, que dicta los DNU y dice, yo personalmente, si es necesario, voy a ir a buscar a cada uno que infrinja las leyes de aislamiento. Mientras tanto, le festejaba el cumpleañitos a Fabiola. Carrió, ejemplo de moral y republicana y austeridad y toda la zaraza que le gusta decir, dice, convocando un festejo para 70 personas, que aun cuando hubiera sido un festejo que estaba dentro de los protocolos permitidos, resulta obsceno en un momento en el cual todos nos estábamos teniendo que guardar porque todavía no había vacuna. Entonces ahí es donde salta esto que yo les digo. Del mismo modo que nadie pide perdón en este país, ¿no? Porque ahora Alberto pide perdón, acorralado por el escándalo de la foto, pero Carrió nunca ha pedido perdón por el disparate de haber denunciado las vacunas como veneno, nunca pidió perdón porque una de sus diputadas íntima, Mónica Delfrade, pidió en el recinto que se autorizara el dióxido de cloro en la Argentina sin tener ningún tipo de fundamento científico, y se demostró que era una inmensa zaraza. Nadie de esos disparates pide perdón. Pero ¿y esto? Ahora lo de Carrió se victimizó, dijo, no, yo me quiero ir del país. No, no se tiene que ir del país, tiene que explicar qué quiso hacer.
Y también los que estaban en la fiesta, que no le dijeron a Carrió, porque del mismo modo que Alberto no le dijo a Fabiola, che, no se puede hacer esto, acá Larreta no le dijo, che, Larreta conoce perfectamente los protocolos, no le dijo nada a Carrió, che, acá esto está flojo de protocolos. Se sentaron a la mesa, se sacaron la foto, se sacaron los barbijos, y dale para adelante. Y fueron varios los que fueron a este festejo de cumpleaños de Carrió. Y esta es en lo profundo, esta es la concepción del ejercicio del poder. Se dictan las normas para los demás, se dictan las normas para la gente de la calle, pero en privado los políticos hacen lo que les parece. Por eso la gente percibe que el ejercicio de poder, puertas adentro, es abuso de poder. Y lo que es peor, si hacen esto con cosas sencillas y simples, ¿qué no harán cuando hay plata? Y esta es la percepción generalizada. ¿Cómo puede pegar esto en las elecciones? Puede terminar generando un voto bronca, puede terminar generando por derecha y por izquierda una fuga, un discurso antipolítica, porque todos ellos después se terminan quejando del discurso antipolítica. Cuando viene la izquierda y dice, che, ¿por qué los diputados no ganan lo mismo que un maestro? Y dicen, ah, eso es un discurso antipolítica. Cuando vienen por derecha diciendo, che, ¿por qué no se bajan el sueldo en tiempo de crisis cuando a todos nos va mal? ¿Por qué no dan el ejemplo y se bajan el sueldo? Y dicen, no, eso es un discurso antipolítica. Pero la política real, ejercida de puertas adentro, es esto. Decir una cosa y hacer la contraria. Y a ambos lados de la grieta. Bienvenidos, esto es GPS.